Hola, feliz sábado, ¿cómo están? De nuevo. Y otra vez grabamos de esta forma porque la verdad ya se nos hizo cómodo. Y bueno, yo ya lo había explicado. Entonces, ya, ahí nos quedamos. Ya con esto es como vamos a terminar. Bueno, la clase pasada, ¿qué habíamos visto? En la clase pasada estuvimos cerrando el capítulo 20 del Apocalipsis. Y hablamos acerca de la muerte segunda, hablamos acerca del libro de la vida, del registro que se lleva en el cielo, de todos los actos que cometemos. Hablamos del lago de fuego y azufre. No hay un infierno, no existe el infierno en la Biblia, como se creería o como lo creen en la actualidad algunas religiones o incluso el cristianismo moderno. No existe ese infierno, no hay un montón de demonios felices de la vida torturando gente y personas que simplemente pecaron en una vida de 100 años no van a pasar ahí toda la eternidad. La Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es una destrucción final. Al polvo eres, al polvo volverás. Antes no existías, pues entonces no vas a existir de nuevo. Entonces, en ese sentido, el infierno como se ha redactado en el mundo cristiano y en la mayoría de religiones, no existe. Eso es una herencia que tenemos del paganismo, de los antiguos griegos o de los egipcios o demás, que ellos sí creían en ese tipo de lugar en el que las personas malas iban, o las personas pobres iban, o las personas que no eran héroes iban, que era como un infierno. Habiendo dicho eso, vamos a continuar al capítulo 21. Y el capítulo 21 y el capítulo 22 de Apocalipsis son, digamos que diferentes. Todos los capítulos anteriores han sido de advertencias, si ustedes lo notan. Desde que empezó hasta ahora hemos tenido puras advertencias de cosas malas que van a pasar, de planes de Satanás que quiere acabar con el mundo y destruir a todos, que quiere conquistar el reino de Dios, que los planes que van a tener con la bestia y la imagen de la bestia y el falso profeta y engaños por aquí, y engaños por allá y demás. Pero llegamos a un punto en el que ya no hay más engaño. O sea, en el último capítulo ya el pecado se extinguió. Satanás, la bestia, la imagen de la bestia, o sea, toda su doctrina y enseñanza, todos los demonios, todas las personas que no quisieron arrepentirse de sus pecados y que no se pusieron de parte de Dios, todos fueron destruidos. Entonces ya no hay pecado. Es así que el capítulo 21 y 22 con el que cierra el Apocalipsis son algo así como una perspectiva bonita, son la parte bonita, son como el regalo que Dios da de lo que va a suceder en un futuro para motivar, o sea, como que ya vieron todo esto y esto está horrible y todo se va a poner feísimo y ahora, si ustedes logran pasar todo eso, entonces viene la recompensa. Y así normalmente se escribe, si ustedes ven en las iglesias, así era. Conozco que tienes tal cosa, que estás en tal situación, que todo se está cayendo a tu alrededor, pero si perseveras, entonces tal y tal cosa y viene la recompensa. Bueno, pues el Apocalipsis en su totalidad también está escrito así, y el capítulo 21 y 22 hablan acerca de eso. Entonces, estos últimos dos capítulos, estas últimas series, partes, capítulos, videos que nos va a tocar hablar, se van a tratar más de datos curiosos. O sea, ya no hay planes de Lucifer que intenta enseñar y quítese del engaño y sofismas mentirosos. No, no. Son más regalos que Dios nos da para motivarnos y son muy bonitos porque te dicen cosas que realmente uno no notaba o tal vez no le había puesto cuidado y que aquí resaltan para que digamos que uno tenga una perspectiva del otro mundo, de un lugar mejor. Entonces vamos a leer el capítulo 21, vamos a empezar. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Hagamos un break ahí. Recuerden que el Apocalipsis, incluso ahora, sigue siendo simbólico. Entonces, cuando habla de un cielo, cielo en términos simbólicos es el reino de Dios allá arriba. Es donde están los ángeles, donde están los serafines, donde están los ancianos, donde están todos esos seres junto con Dios. Eso es el cielo. Tierra habla acerca de gente que está en paz, gente que vive en paz. Ya lo habíamos hablado antes,
De ahí es de, por ejemplo, cuando dice que la bestia se levanta de la tierra, una de las bestias que se levanta de la tierra, que hablamos de eso es Estados Unidos, es porque se levantó de una tierra en paz, en tranquilidad, más que nada con raíces cristianas. Bueno, pues lo mismo, es un lugar en donde hay personas que, digamos, no están en conflicto. Entonces lo que dice es que el primer cielo y la primera tierra pasaron, no solo de forma literal, porque la tierra quedó hecha añicos, el cielo se retorció como un pergamino, fue conmovidos todas las potencias, la Biblia lo dice, todas las estrellas del cielo se escondieron con la venida de Dios. Entonces, no solamente es literal, que Dios recrea, vuelve a crear el planeta Tierra a su antigua gloria, a su gloria del Edén, sino que además de eso, también es una idea de en el cielo se dañó. Por culpa de Satanás, el cielo se dañó. O sea, todos los ángeles que cayeron y demás, el cielo quedó dañado. Y la tierra, con los hijos que había creado aquí Dios, la humanidad, también se dañó por culpa del pecado. Ahora es volverlo a hacer. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Entonces significa que ahora hay un segundo cielo y una segunda tierra. O sea, es la perspectiva de que digamos que la organización en el cielo, las cosas como se manejaban en el cielo, sufrieron un gran golpe por culpa del pecado, por culpa de Satanás, por culpa de los demonios, por culpa de la gente mala, pero ahora Dios lo está rehaciendo en algo aún mejor. Y dice, y el mar ya no existía más. O sea, no está hablando literalmente del mar. Capaz sí, capaz en el cielo no hay mar, eso no lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta cuando estemos allá. Pero cuando habla de mar, se está refiriendo al mar de gente que está en conflicto. ¿Recuerdan de dónde se levanta la bestia? ¿De dónde se levantan las bestias de Daniel? El león con alas, el leopardo, el oso, el tigre, el dragón, perdón. Todos esos se levantan del mar, de gente que está en conflicto, en guerra, en pecado, en turbulencias. Ya no existe, no va a haber un segundo mar, porque ya no va a haber gente en conflicto, en turbulencia, en pecado, en pocas palabras. La gente va a vivir en paz. Y dice, y yo Juan vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén descender del cielo dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y hagamos una pausa ahí. Yo les había dicho a ustedes que la esposa de Jesús, la esposa del Cordero, no es la gente buena aquí de la tierra. O sea, la esposa de Dios, de Jesús, del Cordero, es la totalidad de la creación, pero buena. Eso incluye ángeles, eso incluye a los seres celestiales, eso incluye a los ancianos, eso incluye a seres de otros mundos que Dios haya creado, criaturas que no conocemos y que son hermanos nuestros porque son racionales, Dios los creó como sus hijos. Entonces, todo ese conjunto de personas que había sido mancillado por culpa del pecado, incluida la raza humana, son esa esposa y se ve representada con digamos que el cetro de poder, el centro donde se manifiesta el poder o el reino de Dios, que es la ciudad santa, el lugar en donde vive Dios, digamos que la metrópolis de toda la creación. Ese lugar es el que ve descender Juan como una esposa ataviada para su marido, o sea, como que va a una boda. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Eso hace una remembranza, eso nos está enviando al tiempo de Moisés, cuando Dios vivía en el tabernáculo en medio del pueblo y todos alrededor en cada uno de sus áreas, o sea, estaba la tribu de Leví, estaba la tribu de Judá, estaba la tribu de Rubén y todos se agrupaban en sus tribus y también se agrupaban en sus familias. Estaba la familia de Caleb, estaba la familia de José, estaba la familia de Moisés. Cada una en su tribu, agrupada, viviendo en comunión, pero al mismo tiempo separados. A eso es a lo que se refiere aquí. Nos está enviando mentalmente a ese momento en la historia que fue una representación de cómo debería de funcionar la creación de Dios, que por culpa del pecado no funciona así. Entonces, para que ustedes me entiendan, Dios tiene ángeles, Dios tiene querubines, Dios tiene ancianos, Dios tiene seres vivientes diferentes, Dios tiene seres humanos, Dios tiene otros tipos de hijos de Dios. Cada uno es una raza, cada uno vive en su lugar designado en donde debe de estar,
pero el tabernáculo de Dios, esta ciudad, está en el centro y mantiene la unidad de todos ellos. Es una visión muy bonita, o sea, legalmente aquí Dios nos está dando una visión de cómo funciona el cosmos, cómo debería de funcionar la creación de él y cómo va a funcionar cuando se desaparezca el pecado. Y es muy chocante para nosotros porque para nosotros conocemos naciones, conocemos que sí, Estados Unidos, que Rusia, que China, y pasan en conflicto, y las personas con sus casas que ponen rejas, pero aquí no, aquí están separados por culturas, pero en general todo es la misma cultura, es la cultura celestial, o sea, son razas diferentes, pero dentro de una misma cultura celestial. Es muy difícil de entender y al mismo tiempo es muy fácil de entender. Y dice, esta parte me causa pesar. Pongan cuidado, pongan cuidado. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y entonces dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Voy a hacer ahí una pequeña pausa y voy a explicarles algo que para la mayoría no debería de ser, pero es porque no se han puesto a analizarlo con cuidado. O sea, si Dios dice, enjugará a Dios toda lágrima, y aquí está hablando de cuando viaja a la ciudad santa, de cuando ya se arrancó el pecado, de cuando, o sea, todo eso ya pasó, eso fue el capítulo 20, aquí estamos en el capítulo 21. Entonces, esto estamos hablando del cielo, está hablando de los santos que están en el cielo, o incluso ángeles, o seres de otros mundos, lo que sea, no importa. Dios dice que enjugará toda lágrima de los ojos. O sea, cuando habla de lágrimas en los ojos, en ese sentido está hablando de tristeza. Cuando Él dice que enjugará, es que Él hará que la tristeza se desvanezca, que merme, que se vaya disminuyendo, que se vaya diluyendo, que ya no sea tan fuerte. Y dice que ya no habrá llanto, ni clamor, ni dolor. Pero yo creo que ustedes hagan una pausa ahí. ¿A quién le está limpiando esas lágrimas? Vean, yo le presenté esto una vez a mi papá a base de ejemplo. Y yo les voy a presentar el mismo ejemplo, pero ustedes van a sustituirlo los nombres. Ustedes pongan las personas que ustedes consideren más cercanas a ustedes. Entonces, por ejemplo, yo le puse a mi papá, a mi hermana y a mí, que somos los hijos. Entonces, mi hermana y yo, ustedes pongan a la persona que más quieran en este mundo. O a una persona muy amada para ustedes. Y ahora supongamos que ustedes llegan al cielo, pero esas personas no llegaron. O sea, para mi papá en mi caso, mi hermana y yo no llegamos y él sí llegó al cielo. ¿Por qué? Porque nosotros nos arrepentimos, porque somos unos pecadores y quisimos ir con Satanás y desafiamos a Dios y bla, 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 bla. El punto es, no llegamos al cielo. Ahora, que nosotros hayamos pecado, que nosotros hayamos hecho cosas malas y que nosotros hayamos ido en contra de Dios y demás, eso no hace que desaparezca el cariño que originalmente mi papá tuvo hacia nosotros o el cariño que ustedes tienen hacia esa persona. Si esa persona cometió sus errores, cometió sus pecados, nunca se arrepintió, nunca llegó al cielo, no hace que ustedes les desaparezca el cariño que sentían por esa persona. O sea, ustedes entienden que Dios fue justo, ustedes entienden que fue lo más correcto, ustedes entienden que Dios les dio oportunidades, pero aún así eso no hace que el cariño que ustedes sentían por esa persona se desvanezca. Entonces, cuando Dios dice que enjugará toda lágrima, no es que Dios nos va a borrar la memoria, no es que Dios va a hacer que desaparezca de la cabeza de la persona todos esos que ya no llegaron al cielo. Dios no hace eso. Lo que hace Dios es que va mermando la tristeza, va, digamos que calmando ese dolor hasta que se desvanece y solo queda el recuerdo. Pero el recuerdo puede volver, o sea, el dolor vuelve. Y les pongo un ejemplo de cómo funciona esto. Los seres humanos hacemos eso de forma constante, pero les pongo un buen ejemplo. Piensen en la Segunda Guerra Mundial. Hubieron personas que fueron a campos de concentración, que vieron a seres queridos fallecer de la forma más despiadada posible. Y estas personas siguieron vivas, sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, se casaron, tuvieron hijos y demás. Y esas personas que fallecieron, ellos las recuerdan con mucho cariño. Entonces,
no significa que todos los días ellos andan tristes, no significa que todos los días ellos andan en un sufrimiento eterno, latigándose la espalda y diciendo, ¿por qué? No, yo también quiero morirme. No, ellos siguieron su vida, avanzaron, tuvieron hijos, pero eso no hace que desaparezca el cariño que tenían por esa persona. También no significa que cuando relatan la historia de lo que les pasó, las lágrimas no vuelvan a surgir o la tristeza no retome. El ser humano tiene la capacidad de, digamos que, desvanecer, como olvidar. No lo olvida porque ahí sigue, pero como olvidar esas cosas tristes para poder continuar en la vida. Bueno, pues en el cielo, Dios hace algo parecido a eso. Dios hace que, por ponerles un ejemplo, cuando mi papá llegue al cielo y Dios cree nuevas criaturas, porque no va a dejar de crear criaturas, van a aparecer más y más y más razas que Dios vaya creando diferentes a los seres humanos o a los ángeles, y entonces haya que contarles la historia del pecado. ¿Y uno qué les va a contar? Uno no se va a poner a contar la Biblia, uno no va a decir, en el principio Dios creó los cielos y las... No, no, uno les va a contar la experiencia de uno, cómo uno la vivió. Y entonces va a presentarle los pecados que uno cometió, los errores que uno cometió, las ayudas que Dios y los ángeles le dieron a uno. Y entre todo ese camino, imagínense por un instante ustedes estarle contando a esas criaturas nuevas que no saben qué es el pecado y quieren aprender cómo es que Jesús salvó a su creación, sacrificándose a él mismo, revelar ese amor de Dios. Y ustedes están contando y ahí llegan a la parte en la que su hijo, su hermano, su tío, su amigo no se quiso arrepentir del pecado, insistió, pecó. Un Samuel relatando acerca de cómo sus dos hijos que aprovechaban soborno y él tuvo que censurarlos y ellos nunca se retractaron y terminaron falleciendo. No digo que se hayan perdido, ¿verdad? Pero en el supuesto caso. Y entonces llega la parte en la que sus dos hijos, él dice, y se perdieron y tuvieron que ser destruidos porque se pusieron de parte de Satanás y ya no existieron más. Y entonces esas criaturas ven a ese ser, a Samuel, que empieza a llorar. ¿Y por qué? Pues porque le duele, porque los quería, o sea, que ya no estén y que hayan cometido el error y todo, no hace que les deje de tener el cariño que sentía. Y ellos ven algo muy chocante para la belleza y la bondad y el amor y la dulzura y el placer que existe en el cielo. Ven algo que se llama dolor. Yo sé lo que ustedes me van a decir. Dice, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Sí, ciertamente ya no lo va a haber. Ya no va a haber nada nuevo de eso. Pero si Dios dice que enjugará todas lágrimas, porque dado algún momento van a hacer ese dolor. O sea, dice que ya no va a haber llanto ni clamor. ¿Por qué? Porque a como Él va a sentir esa tristeza, va a sentir también la paz que Dios le va a dar y le va a brindar en ese momento para expresar el amor que tuvo Jesús y entender que eso fue lo mejor para sus dos hijos, porque era eso o seguir toda una eternidad en un pecado horrible y en un sufrimiento y en un suplicio eterno. Habría sido peor. Entonces, a eso es a lo que habla este texto. Y de hecho me trae a la mente algo aún más gráfico, aún más grande. Vean, van a haber ángeles. Todos los seres humanos, según lo que dice la Biblia en Salmos, todos los seres humanos somos acompañados por uno o varios ángeles. Y van anotando toda nuestra vida y nos van protegiendo y demás. La persona más unida a nosotros no es nuestro papá, nuestro hermano, nuestro tío, nuestro primo, nuestros hijos. Es ese ángel. Ese ángel es el ser que nos acompañó desde que en el vientre estábamos en nuestra madre hasta el día de nuestra muerte. Y en algunos casos, la mayoría, ese ángel tuvo que ver a un Hitler cometer todos los actos que hizo, intentar ayudarlo todo lo que pudo, pero aún así no, y terminar suicidándose. O intentar ayudar con todo su corazón a un Saúl que quería casar a un David y esforzarse porque él entendiera, pero no quiso y terminó pecando y terminó fallando y terminó muriendo. Y en el cielo no va a estar y ese ángel lo va a recordar y ese ángel lo amó y ese ángel ya no lo va a tener. O ese ángel amó profundamente también a Satanás porque lo tuvo durante quién sabe cuánto tiempo a la par de él y eran muy buenos amigos y ahora ya no está porque el tipo se volvió loco, desquiciado y se puso a pecar y a llevarse a todos juntos en el mismo trineo de pecado. Y él reconoce que Dios es justo, que Dios es santo, pero
aún así el amor que él sentía por el antiguo Satanás, por cómo fue el niño Saúl, cómo fue el niño Caín, cómo fue, ese amor sigue ahí. Un Abel y Eva que tenían a un Caín y lo vieron perderse y llegar al cielo y saber que él no va a estar ahí. Ese dolor sigue ahí. Lo que hace Dios es enjugarlo, es limpiarlo. No se desvanece. Dios no hace que usted te olvide la persona que fue, pero lo desvanece. Y ahí es donde nace el más grande de todos. Este texto no solo está hablando de nosotros, también es un reflejo del mismo Dios. La Biblia dice que Dios no se complace en el sufrimiento de la persona que peca, no se complace tampoco en la venganza y tampoco se complace en provocar un castigo. Él no siente placer en eso. Él le duele tener que hacerlo, pero lo hace ¿por qué? Porque es lo más correcto, porque es lo que se tiene que hacer, porque es lo mejor para todos los demás. ¿Por qué? Porque es lo justo. Entonces, en ese sentido, si ustedes se ponen a analizarlo, el que más está perdiendo ahí es Dios, porque la Biblia me dice que Dios es amor. Entonces, literal, lo que está perdiendo es un montón de hijos. Está perdiendo a Satanás, está perdiendo a una tercera parte de los ángeles, está perdiendo quién sabe cuánta cantidad de seres humanos que pecaron y que los intentó salvar al punto de quererlos tanto que se sacrificó en una cruz, o al punto de quererlos tanto que estuvo dispuesto a dar a su hijo a cambio de ellos, o al punto de quererlos tanto que soportó y soportó y soportó el rechazo intentando tocar a las puertas en forma del Espíritu Santo, pero al final no quisieron. Entonces el que más sufre ahí, el que más debería de llorar, por así decirlo, es, es Jesús y es Dios. Y eso me trae un ejemplo, y yo sé que aquí les estoy metiendo, no les estoy dando citas bíblicas, les estoy dando más un análisis lógico, pero les puedo expresar un ejemplo. Hay una historia en el Antiguo Testamento de David. Él tiene un hijo que se llama Absalón y este hijo peca contra el papá, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque quiere el gobierno, quiere el reino. Él no quiere compartirlo, él quiere, digamos que hace un golpe de estado contra David. Y por culpa de esto, David se ve en la necesidad de abandonar la ciudad, es perseguido por su hijo, lo quieren matar, o sea, su propio hijo. Y los soldados que están a favor de David y el reino que está a favor de David se va a pelear contra Absalón y Absalón termina muriendo, termina siendo decapitado. Y cuando le traen la noticia a David, David cae en llanto, se rasga las vestiduras y empieza a decir, ojalá hubiese sido yo en vez de haber sido tú, hijo mío, porque yo te amaba y demás. Entonces, uno de sus generales, uno de sus comandantes, le dice que si no para de llorar y si no va y alenta a los hombres que triunfaron y que pelearon y que lucharon por él y que estuvieron dispuestos a incluso casi sacrificar su vida por él, entonces en este mismo momento se va a armar una revuelta y él va a ser el que la encabece. Entonces David cae en cuentas, se cae en sí mismo y dice, y sí, Absalón fue el que cometió el error, Absalón fue lo que hizo, se va y les agradece a ellos y los felicita por haber hecho su esfuerzo y les agradece y demás. Bueno, pues en ese sentido, eso es lo que le está pasando en sus adentros a Dios en ese momento. Piénsenlo, Él es al mismo tiempo ese David y al mismo tiempo ese general que se dice a sí mismo, eso no está bien. O sea, él no puede rasgarse las vestiduras y llorar por Satanás porque él mismo se buscó ese pecado y luchó contra él y estuvo mal. Lo que hace es que es recompensar a todas las personas y a todos los ángeles, a todos los seres de la creación que se fueron de su lado, que estuvieron en la justicia, que estuvieron en el bien y que entendieron que era lo correcto. Él no va a caer en el error de David. Dios no cae en errores, Dios no comete errores. Pero lo que está mostrando con ese símbolo es el sufrimiento que le causó la pérdida de todos esos hijos, la pérdida de Satanás, la pérdida de una tercera parte de los ángeles, la pérdida de los seres humanos, de Caín, de Saúl, de Balaam, de todos los que ustedes alguna vez hayan pensado que pecaron. La pérdida de todos ellos le provoca un dolor enorme a Dios. Él también tiene que enjugar esas lágrimas de él mismo. O sea, es Dios, pero él es un ser de amor, los amaba. Entonces es muy profundo lo que nos revela este pequeño texto de apenas el capítulo 21 acerca del final. O sea, estamos acostumbrados a pensar en el final de todo como, sí, Satanás es destruido, o las personas que creían antes en el infierno y que ahora ya se dieron cuenta que no existe el infierno.
pero que se van al infierno o las personas que sufren y demás y se imaginan, ok, y ahora todo va a ser paz y amor y bendición, listo, trabajo realizado. Pero no se ponen a pensar que, o sea, son seres conscientes, racionales, que aman, están en el cielo, sí, pero acaban de perder a un montón de seres que querían o que en algún momento amaron, desde los ángeles hasta el mismo Dios y nosotros. Y eso hay que superarlo, hay que levantarse y hay que volver a hacer todo. Por eso es que Dios dice, las primeras cosas pasaron, o sea, quedan en el pasado y aquí es continuando. Ya esto dejó su marca y ahora hay que tomar lo mejor de eso para hacer el cielo aún más perfecto. Pero no significa que deja de estar ahí. Entonces, continuemos con el texto. En el toquecito de tiempo que nos queda, dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, en el versículo 5, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Esa es la misma frase que dijo Jesús cuando estaba en la cruz y terminó y después de eso murió. Bueno, pues lo mismo. Aquí es hecho está. Ya se terminó todo. Game over. Ya se finalizó. No hay nada más que hacer. Dice acerca de Jesús, porque es aquí el que está hablando acerca de Jesús. El Apocalipsis trata de Jesús. Entonces este es Jesús hablándole. Yo soy el alfa y la omega. Esto es lo mismo que viene al principio del Apocalipsis. ¿Recuerdan? Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de las aguas de vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Jesús es Dios, aquí lo está diciendo. Él es el alfa y el omega, él es el que tiene el agua de vida y él es Dios, porque él será su Dios. Pero los cobardes e incrédulos, o los abominables y los homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una pequeña pincelada aquí recordando lo que hay que hacer para lograr alcanzar el cielo. Y no es difícil si ustedes se ponen a analizarlo, pero aquí lo que Dios está haciendo es algo diferente. Aquí Dios, Jesús, se está mostrando como Dios. Y de eso vamos a hablar en el capítulo que sigue, en el próximo video, porque ya se nos acabó el tiempo. Y eso que solamente abarcamos un pedacito de la primera parte del capítulo 21. Hay mucho de qué hablar, pero Diosito me los bendiga y espero que les haya gustado y espero que les haya quedado claro lo que explicamos. Y Diosito me los acompañe un montón y feliz sábado.